descubre cómo un retiro de paz se transformó en un escenario de horror y muerte. Lo que comenzó como un viaje espiritual en la profunda selva peruana se convirtió en una pesadilla que nadie pudo prever. Era agosto de 2024 y lo que pasó es que Iván Kuzmin, un ciudadano ucraniano de 36 años, y Lucia Lazarenko, una mujer rusa de 44 años, llegaron al pintoresco pueblo de Yurimaguas, una ciudad en la selva peruana, con la intención de encontrar paz y equilibrio espiritual. Lucia, aunque no era la primera vez que visitaban la región, iba a perfeccionar sus conocimientos ancestrales. Ella vivía en Phuket, Tailandia, se especializaba en ceremonias espirituales que involucraban el uso de sustancias poderosas y riesgosas. Realizaba rituales de Kambo, donde aplicaba la secreción de una rana amazónica sobre la piel, y rapé, un polvo de tabaco soplado en las fosas nasales para alcanzar un estado espiritual elevado. También utilizaba sananga, gotas oculares hechas de plantas amazónicas, y mapacho, un tabaco fuerte utilizado para protección y limpieza espiritual. Sin embargo, estas prácticas, aunque tradicionales, conllevan peligros significativos debido a las sustancias empleadas, que pueden provocar adicción e incluso aumentar el riesgo de cáncer en los participantes. Iván y Lucia llegaron al centro de sanación Dos Mundos como amigos, buscando un lugar tranquilo donde descansar y reflexionar. El centro Dos Mundos, ubicado en medio de la exuberante selva de Loreto, era conocido por atraer a personas de todo el mundo que buscaban sanar a través de prácticas espirituales, como la ceremonia de ayahuasca. Pepe Ordóñez, el propietario del lugar, los conocía desde hacía varios años, ya que ambos habían sido pacientes en el pasado. En aquella ocasión, sus estancias habían sido tranquilas y sin incidentes, por lo que Ordóñez no tuvo reservas en permitirles alojarse nuevamente, aunque esta vez no como pacientes formales. Iván y Lucia se instalaron en una de las cabañas más alejadas del centro, donde podían disfrutar de la serenidad de la selva sin ser molestados por los demás huéspedes. Durante los primeros días, su comportamiento no levantó sospechas. Caminaban por los jardines, conversaban con otros visitantes y participaban de las comidas comunitarias, como cualquier otra pareja en busca de sanación. A pesar de su procedencia de países tan lejanos como Ucrania y Rusia, Iván y Lucia compartían una conexión especial que, a ojos de los demás, parecía sólida y pacífica. Sin embargo, lo que parecía ser una simple escapada espiritual pronto se convertiría en una pesadilla para ambos y para todos los que los rodeaban. La aparente calma que proyectaban escondía una tensión creciente que, sin que nadie lo anticipara, estaba a punto de estallar de la manera más violenta posible. La mañana del 8 de agosto de 2024, Yurimaguas se sumió en una calma inquietante, como si la selva misma presintiera la tragedia que estaba a punto de desatarse. Iván Kuzmin, quien hasta entonces había mostrado un comportamiento tranquilo, comenzó a actuar de manera extraña. Algunos huéspedes del centro Dos Mundos lo vieron merodear inquieto por los alrededores de la cabaña que compartía con Lucia Lazarenko, su amiga rusa. Su mirada era distante, y sus movimientos parecían descoordinados, como si estuviera bajo el efecto de alguna sustancia. En la intimidad de la cabaña, la situación comenzó a deteriorarse rápidamente. Iván parecía haber sucumbido a una mezcla de paranoia y furia. Según relatarían más tarde algunos testigos, se cree que había consumido algún tipo de sustancia, posiblemente en combinación con la ayahuasca que había tomado días antes. La atmósfera en la pequeña cabaña se volvió densa y opresiva. Lucia, de 44 años, se encontraba atrapada en una situación que rápidamente se salía de control. Lo que empezó como una discusión trivial se tornó en una espiral de violencia. Iván, en un acceso de ira, tomó una botella de vidrio y con una fuerza brutal agredió a Lucia. El golpe fue tan violento que la dejó inconsciente de inmediato. Pero la furia de Iván no se detuvo allí. En un acto de completa pérdida de control,
Comenzó a agredir repetidamente con una especie de arma blanca con filo que encontró en la cabaña. Los gritos de Lucía, que al principio eran fuertes y desesperados, se apagaron rápidamente, dando paso a un silencio sepulcral que heló la sangre de quienes estaban cerca. A unos 300 metros de distancia, otros ocupantes del centro escucharon los gritos, pero el aislamiento de la cabaña y la densa vegetación de la selva hicieron que el sonido llegara de manera confusa, sin poder identificar de dónde provenía. El horror se extendió lentamente por el lugar a medida que más personas comenzaron a darse cuenta de que algo terrible estaba ocurriendo. Iván, ahora completamente fuera de sí, continuó su ataque con una violencia inhumana. En cuestión de minutos, la pequeña cabaña se convirtió en una escena de terror indescriptible, con restos esparcidos por el suelo y las paredes, mientras Iván permanecía en una especie de trance, completamente ajeno a la magnitud de su crimen. La oscuridad de la noche ocultó por un breve momento la brutalidad del acto, pero la calma que siguió al horror fue tan perturbadora que no tardó en ser interrumpida. En ese instante, los primeros testigos comenzaron a alertar a Pepe Ordóñez, el propietario del centro, quien se preparaba para enfrentar la escena más aterradora de su vida. Cuando Pepe Ordóñez, el propietario del centro Dos Mundos, fue despertado por los relatos angustiados de algunos huéspedes que habían escuchado ruidos perturbadores provenientes de la cabaña donde se alojaban Iván Kuzmín y Lucía Lazarenko. Intrigado y preocupado, Pepe decidió investigar por sí mismo, acompañado de un par de asistentes. Al acercarse a la cabaña, los primeros signos de algo terriblemente mal se hicieron evidentes. La puerta estaba entreabierta y un silencio opresivo llenaba el ambiente. Al ingresar, Pepe fue golpeado por un hedor metálico y una escena que jamás podría borrar de su memoria. Iván Kuzmín, con su rostro desfigurado por la ira y la confusión, se encontraba de pie en medio de la habitación. En su mano, sostenía un objeto puntiagudo, y sus ojos mostraban una mezcla de vacío y enajenación. Alrededor de él, el lugar estaba sumido en el caos, con signos claros de la violencia desatada momentos antes. Pepe, aturdido por lo que veía, supo que tenía que actuar rápidamente para evitar que la situación empeorara. Sin dudarlo, Ordóñez y sus asistentes lograron inmovilizar a Iván, utilizando cuerdas para atarlo y mantenerlo bajo control hasta la llegada de las autoridades. Sin embargo, sus ojos seguían siendo testigos de un profundo desconcierto, como si no comprendiera del todo lo que había hecho. Una vez asegurado, Pepe salió apresuradamente de la cabaña para llamar a la policía. En su mente, las imágenes de lo que acababa de presenciar seguían reproduciéndose, pero sabía que debía mantenerse fuerte. En cuestión de minutos, las autoridades locales llegaron al lugar, alertadas por la gravedad de la situación. Los agentes, al entrar en la cabaña, no pudieron ocultar su horror ante la escena que los recibió. Iván, aún atado y bajo custodia, permanecía en el centro del caos que había causado. Sin embargo, cuando intentaron llevarlo, mostró signos de resistencia, amenazando con autolesionarse y atacando a los policías con mordiscos y golpes. A pesar de su comportamiento errático, los agentes lograron controlarlo y lo sacaron de la cabaña. El descubrimiento de lo ocurrido en Dos Mundos fue solo el principio de un proceso largo y doloroso. La noticia del brutal asesinato se propagó rápidamente, y con ella, la conmoción de los residentes de Yurimaguas y del país entero. El centro, conocido por su enfoque en la sanación espiritual, se había convertido de repente en el escenario de un crimen que desafió la comprensión de todos los involucrados. Durante el trayecto, Iván continuó mostrando signos de resistencia, lanzando amenazas incoherentes y tratando de liberarse de las esposas que lo mantenían bajo control. Sus acciones reflejaban una mente fragmentada, posiblemente debilitada por el consumo de sustancias y la gravedad del acto que había cometido. Sin embargo, a pesar de sus intentos de resistir, los agentes lograron trasladarlo sin que nadie más resultara herido.
El traslado de Kuzmin y la intervención policial marcaron el inicio de un proceso legal y de investigación que no solo afectaría a los involucrados directamente, sino que también pondría en el centro de atención a la comunidad de Yurimaguas y a la reputación del centro Dos Mundos. Mientras Iván Kuzmin permanecía en una celda, la comunidad comenzaba a lidiar con las secuelas de un crimen que había dejado una cicatriz imborrable en su historia. Con Iván Kuzmin bajo custodia, Yurimaguas se vio envuelta en una mezcla de dolor, miedo y desconcierto. La brutalidad del crimen había dejado una marca profunda en la comunidad, y las preguntas sobre lo que había llevado a Kuzmin a cometer tal acto resonaban en todo el país. A medida que los detalles del feminicidio se difundían, las autoridades locales y nacionales comenzaron una investigación exhaustiva para desentrañar los eventos que culminaron en el asesinato de Lucía Lazarenko. Pepe Ordóñez, el propietario, fue interrogado varias veces sobre las prácticas del lugar, especialmente sobre el uso de sustancias como la ayahuasca. Aunque Ordóñez defendió la integridad del centro, asegurando que las sustancias ilícitas estaban prohibidas y que la ceremonia de ayahuasca se realizaba bajo estrictas condiciones. Las autoridades comenzaron a examinar minuciosamente todos los aspectos del caso. Se realizaron pruebas toxicológicas a Kuzmin para determinar si había consumido otras sustancias además de la ayahuasca, y se investigaron sus antecedentes para entender mejor su estado mental en el momento del crimen. Se interrogó a otros huéspedes y al personal del centro para obtener un panorama completo de los días previos al asesinato, tratando de identificar cualquier señal de advertencia que pudiera haber pasado desapercibida. El cierre temporal del centro Dos Mundos fue una medida necesaria para preservar la escena del crimen y permitir que los investigadores realizaran su trabajo sin interferencias. Mientras tanto, la comunidad de Yurimaguas se enfrentaba a un creciente temor y a la pérdida de confianza en un lugar que hasta entonces había sido visto como un refugio de paz. Pepe Ordóñez, quien había conocido a Kuzmin y Lazarenko durante varios años, expresó su profunda conmoción y tristeza por lo ocurrido. Aunque insistió en que los dos no eran pacientes activos en el momento del crimen, la conexión con su centro inevitablemente lo colocó bajo escrutinio. La investigación se centró también en la relación entre Iván y Lucía. Aunque algunas fuentes los describían como pareja, otras evidencias, como las publicaciones en redes sociales de Lucía junto a su esposo e hijas, arrojaron dudas sobre la naturaleza de su vínculo. Las autoridades aún intentan reconstruir la dinámica entre ellos, buscando pistas sobre cualquier conflicto que pudiera haber escalado hasta el punto de desencadenar un acto tan violento. A medida que la investigación continúa, las autoridades enfatizaron que aún quedaban muchos aspectos por esclarecer. Mira esta otra historia que está muy tenebrosa. Suscríbete y comparte.